Página 142. Capítulo 7. Las consecuencias del chantaje emocional. El chantaje emocional no es mortal, pero nos priva de uno de nuestros valores más preciados, nuestra integridad. La integridad es ese espacio interior en el cual residen los valores y la brújula moral que clarifica qué es bueno y qué es malo para nosotros. A pesar que sabemos comparar la integridad con la honestidad, lo cierto es que significa mucho más. La palabra en sí significa estar entero y percibimos por medio de la seguridad de saber. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo estoy dispuesto a hacer aquí, es donde fijo mis límites. La mayoría de nosotros no tiene dificultades para escuchar esa voz interior de harás y no harás, que nos guía, pero exponer estas convicciones en el trama de nuestra vida y defenderlas bajo la presión del chantaje emocional resulta mucho más difícil. Muchas veces nos rendimos y comprometemos nuestra integridad, con lo cual perdemos nuestra capacidad de recordar qué significa sentirse entero. ¿Cómo se percibe la integridad? Tómese un momento para analizar la siguiente lista. Quizá le convenga leerlo en voz alta e imaginar que cada una de esas afirmaciones rige para usted la mayoría de las veces. Defiendo las cosas en las que creo. No permito que el miedo domine mi vida. Encaro a las personas que me han herido. Defino quién soy yo en lugar de permitir que otros me definan. Cumplo con las promesas que me hago a mí mismo. Protejo mi salud física y emocional. No traiciono a otras personas. Digo la verdad. Estas afirmaciones son muy poderosas y cuando reflejan de manera natural nuestra forma de ser y de enfrentarnos a la vida, brindan una sensación de equilibrio que evita que el estrés y las presiones que con frecuencia inciden sobre nosotros se nos desvíen de nuestra línea de conducta. Cuando cedemos al chantaje emocional, realizamos una por una las ideas que figuran en esta lista, olvidando que es lo correcto para nosotros. Y cada vez que lo hacemos, sacrificamos un poco más de nuestra integridad. Cuando violamos ese sentido esencial de nuestra identidad, perdemos una de las fuerzas rectoras más claras y definidas de nuestra vida y empezamos a ir a la deriva. El efecto sobre la autoestima. Cobarde, fracasado, tipo sin valor, tonto. Tenemos docenas de apodos para describirnos cuando, una vez más, hemos cedido a la presión de un chantajista emocional. Nuestro juicio sobre nosotros mismos nos confunde mientras estamos sometidos a la densa niebla del chantaje. Si tuviera un mínimo de carácter y de valor, no habría cedido. Nos decimos, ¿es posible que yo sea tan débil? ¿Qué pasa conmigo? No hace falta ser inflexible ni flagarse si alguna vez cedemos ante la presión de alguien en temas relativamente inferiores. Todos comprendemos que a menudo hay que ceder y hacer concesiones y muchas veces no perdemos nada con hacerlo un poco. Pero caer en el hábito de ceder ante las cosas que son perjudiciales para nosotros afecta a nuestra estima. Siempre hay un punto en el cual ceder significa violar nuestros más importantes principios y convicciones. ¿Cómo nos perdemos el respeto? El precio que pagamos por actuar como si ese punto de equilibrio no existiera se convirtió con el tiempo dolorosamente evidente para María. Algunos meses después de comenzar a trabajar juntas, la vi asombrosamente callada durante una de nuestras sesiones, lo cual constituyó un notorio contraste con su habitual extraversión. Cuando le pregunté qué le pasaba, me contestó, palabras de María, estoy furiosa por muchísimas cosas. Por supuesto, todo lo que Jay ha hecho no me parece agradable,
Pero lo que me afecta más aún es lo que me hice a mí mismo. Sé que hemos hablado mucho de la familia y la familia, y de la importancia que yo le di toda la vida y de qué manera siempre le otorgué un lugar prioritario. Pero cuando me miro al espejo veo a una mujer que no se ha respetado a sí misma lo suficiente como para pedirle a su marido: no te permitiré que me humilles a mí ni a mi matrimonio. Con tus infidelidades siento como si me hubiese fallado a mí misma muy gravemente. Hice todo menos defender mi propia dignidad. Es casi como si llevara colgado del cuello un cartel que dijera: patéame. Dice la autora. Le recordé a María que, aunque ella misma no lo creyera, había logrado bastante y que había trabajado mucho para llegar al punto de poder conocer sus propias necesidades y luchar contra las presiones de su formación y entorno. Parte del intenso autorreproche que se hacía era el resultado de aceptar por primera vez en años o en su vida, con toda claridad, que ella tenía una escala de valores sólida y consciente, y que la impulsaba a respetar y proteger los derechos de todo el mundo, menos los propios. Lo que genera un círculo vicioso. No es fácil hacer honor y proteger nuestra propia integridad. La voz de los chantajistas emocionales es más fuerte que la voz interior. Nos debería guiar, creando tal burullo y confusión que parecería que perdemos contacto con esa parte interna de nosotros mismos, que sabe lo que queremos. Cuando nos damos cuenta de que hemos vuelto a ceder a la presión ajena, sentimos que merecemos el peor castigo. Patty, al permitir que Joy la convenciera de que le pidiera un préstamo a su tía cuando estaba internada y recientemente operada, es el máximo exponente de la irracionalidad, predisposición de una víctima del chantaje emocional a ceder a las intensas presiones de un chantajista. Palabras de Patty. Era una situación en la que saldría perdiendo, hiciera lo que hiciera. Si no hacía la llamada, habría sentido que era una pésima persona al dejar que Joy en la batalla. Él es el quien mantiene la casa y solo me pedía un pequeño favor. Me pareció tan razonable lo que me pedía, pero después me sentí muy mal, usada como si no tuviera voluntad ni carácter, lo cual es cierto. Dice la autora. Patty se encontraba inmersa en el clásico dilema: si lo hago, pierdo; si no lo hago, también, que sumerge a tantas víctimas del chantaje emocional en un mar de autocondena. Mientras aceptara las premisas de Joy de lo que él quería con tanta urgencia, no era más que un pequeño favor que ella le debía. Nunca podía resistirse a sus pedidos, aunque Patty decía: no soy el tipo de persona que haría algo semejante. ¿Qué persona en su sano juicio llamaría a alguien que acaba de ser operado para pedir dinero? Patty no había perdido la noción de la cual era la conducta correcta a seguir, pero su necesidad de mantener la paz con Joy la indujo a actuar como si ya no supiera cuál era el comportamiento adecuado. En consecuencia, terminó sintiendo un profundo remordimiento y desprecio por ella misma. La grave consecuencia de este tipo de autoflagelación es que genera un círculo vicioso bajo presión. Hacemos algo que no coincide con nuestros valores y sentido de la integridad. Cuando luego analizamos lo que hicimos, nos sentimos consternados por nuestra conducta y creemos que ésta nos hace sino confirmar las afirmaciones del chantajista, que somos personas malas o deficientes. En consecuencia, perdemos el respeto por nosotros mismos y nos volvemos más vulnerables aún al chantaje emocional, porque necesitamos desesperadamente la aprobación del chantajista. Esa aprobación nos permitirá sentir que no somos tan crueles como creíamos, ya que no podemos vivir de acuerdo con nuestra propia escala de valores. Quizá podamos cumplir con la del chantajista. Al respecto, Patty dijo: temía que si
no hacía esa llamada, Joey dejaría de amarme y considerarme una buena esposa. Y yo lo necesitaba a él, así que de ninguna manera podía fallarle. Dice la autora, a pesar de que Patty se sintió muy mal por haber hecho esa llamada telefónica, para ella ese sentimiento resultaba mejor y más tolerable que decirle a Joey que no. Ante la opción de violar sus propios valores sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, y parecer una mala esposa, ya vimos qué fue lo que eligió. Racionalizar y justificar. Proteger nuestra integridad puede resultar algo más arriesgado y muy solitario. Arriesgamos que las personas a las que amamos desaprueben nuestra actitud y hasta puede poner en peligro una relación. Margaret quería retener a Cal, costara lo que fuera, de modo que hizo lo que tantas víctimas del chantaje cuando tienen que elegir entre ser fieles a sus propios valores o a satisfacer las exigencias de la otra persona. Recurrió a la racionalización. Margaret trató de encontrar buenas razones para hacer lo que Cal quería. Consideró que el sexo grupal no era nada extraño y que probablemente era cierto que ella fuera moderada y anticuada. Después de todo, Cal era una de esas personas que no se encuentran con frecuencia. La necesidad de encontrar tantos argumentos para justificar su conducta de por sí le indicaba que estaba cruzando más allá de los límites de sus propios valores. Se requiere mucha energía mental y emocional para convencerse de que se debe aceptar algo que, en el fondo, sabemos que a nuestro juicio no está bien. Se crea una lucha interna entre nuestra integridad personal y la presión del chantajista. Y como en toda batalla, también aquí hay pérdidas y bajas. Margaret pagó un precio muy alto por su racionalización y tuvimos que trabajar arduamente para enmendar su autorrespeto, acallar el duro autorreproche con que se estaba destruyendo y fortalecer su conexión con esa voz rectora interior. Por más confundidos, vulnerables o dubitativos que nos sentimos respecto de lo que está pasando, en realidad en nuestra relación con otras personas no podemos nunca acallar por completo esa voz interior, que siempre nos dice la verdad. La voz de la verdad podrá no gustarnos y a menudo dejamos que resuene al margen de nuestra conciencia, sin detenernos a escucharla. Pero cuando le prestamos atención, nos guía hacia una actitud inteligente, sana y clara. Esa voz interior es la custodia de nuestra integridad. Ed se había inscrito en un curso que le iba a obtener un trabajo y lograr una cierta seguridad económica mientras desarrollaba su carrera artística. Pero bajo la presión de Elliot, su plan positivo y optimista se desintegró. Palabras de la paciente. Lo único que yo quería era prepararme, a fin de no tener que depender siempre de alguien. Pensé que en tomar algunos cursos de diseño gráfico, computarizado e ilustración, para no tener que vivir pendiente de que me encargara alguna obra de arte importante. Pero él se oponía por completo a que hiciera eso, y el mismo día en que iba a hacer el examen de ingreso al curso de computación, amenazó con suicidarse con una sobredosis de somníferos. Quedé impresionada. Era como si de pronto la peor de las pesadillas se hubiera hecho realidad. Estaba sentado ahí con una botella de whisky y un frasco de pastillas en la mano. ¿Cómo iba a ir a mis clases viéndolo así? Pensé que no debía dejarme presionar y que debía seguir mi plan de estudiar. Pero bueno, me afectó por completo y dije al diablo con el curso, me quedo contigo. Dice la autora, como tantas víctimas del chantaje emocional, Ed olvidó que algunas de las promesas más importantes de nuestra vida son las que nos hacemos a nosotros mismos. Pero comparado con la presión de Elliot y la convicción de que ella era responsable de su supervivencia, lo que Ed quería para sí mismo parecía carente de importancia, casi trivial. Las amenazas de Elliot eran espantosas. Ed no estaba preparada para enfrentarlas.
Pero aun cuando la presión es menos intensa, muchísimas víctimas del chantaje emocional terminan por traicionar sus propios proyectos o principios. Una de las consecuencias más serias del chantaje emocional es la manera en que limita nuestra vida. Por lo general renunciamos a personas y actividades que amamos a fin de satisfacer los deseos del chantajista, sobre todo cuando éste es dominador o excesivamente necesitado de atención y afecto. Pero cada vez que uno sigue la dirección que quiere, que deja de hacer algo que realmente le interesa o deja de ver a la gente que quiere, a fin de hacer feliz al chantajista emocional, está renunciando a una parte importante de sí mismo y disminuyendo su propia integridad. El efecto en el bienestar. El chantaje emocional nos produce sentimientos negativos, latentes que no expresamos. Patty se sentía muy resentida por las manipulaciones de Joy, sentimiento absolutamente lógico. Pero a pesar de que estaba consciente de cómo se sentía, no lograba obtener la tranquilidad que habría significado expresar su ira y su frustración. La mayoría de las víctimas del chantaje emocional reprimen sus verdaderos sentimientos, los cuales terminan por demostrarse en alguna otra forma, como por ejemplo depresiones, estados de angustia, hiperreacciones, jaquecas y toda una variedad de manifestaciones físicas y emocionales que reemplazan la expresión directa de los verdaderos sentimientos. Cuando la psicóloga de Catherine utilizó el chantaje emocional para obligarla a participar en un grupo, Catherine estaba furiosa, no solo con ella, sino también con la amiga que la había involucrado en esta situación. Palabras de Catherine. Dice, mi amiga estaba en el grupo y también comenzó a presionarme. Después me enteré de que Rhonda le había dicho que tratara de convencerme. Me sentí muy manipulada y estaba furiosa, pero sentí que no podía expresar esa ira en forma directa. Ni siquiera sabía si tenía derecho a sentirme tan enojada. En lugar de expresar mis sentimientos, me deprimí todavía más. Toda esa experiencia fue en verdad espantosa. Rhonda me causó mucho daño. En aquel momento yo estaba vulnerable y ella jamás me apoyó ni me ayudó a mejorar mi autoestima. Lo único que logró fue hacerme sentir mal conmigo misma, más incapaz y menos digna de cariño. Gracias a Dios tuve la inteligencia de ver lo que ocurría y apartarme de toda esa situación. Dice la autora. Al igual que Catherine, muchas víctimas del chantaje emocional cuestionan su propio derecho a tener determinados sentimientos, sobre todo si son de ira o enojo. Catherine puede considerarse afortunada porque al final fue capaz de superar su depresión y sus dudas con respecto a ella misma y superar una situación enfermiza. Se puede perjudicar la salud mental. Ed estaba tan involucrada en su relación destructiva con Elliot que pensaba que estaba a punto de perder el juicio. Dice Ed, sabía que tenía un problema serio. Mis emociones estaban tan alteradas y exhaustas que pensé que me tendrían que meter en un psiquiátrico. En un impulso irrefrenable me senté en un sillón hamaca y comencé a mecerme. Sentí que me estaba volviendo loca y que no podía distanciarme emocionalmente de Elliot. Fue una horrible combinación de ira, amor y culpa. Dice la autora, cuando el chantaje emocional se vuelve tan opresivo, omnipresente, como lo fue para Ed, genera emociones de tanta intensidad que a veces creemos que nos estamos volviendo locos. Le aseguré a Ed que mucha gente confunde emociones muy intensas con locura y que podíamos trabajar para reducir esos miedos. Ed tenía razón. Era imprescindible que tuviera cierta distancia emocional de Elliot y del problema antes de empezar a manejar eficiencia y serenidad en la situación en que se encontraba, digna de una telenovela, y juntas generaríamos esa distancia. Tal como lo muestra con toda claridad el caso de Ed, el chantaje emocional puede ser dañino para la salud mental.
También puede ser perjudicial para la salud física, sobre todo si se obliga a cruzar los límites físicos a fin de complacer al chantajista emocional. El dolor físico como evidencia. Kim, la editora que trabajaba largas horas a causa de la presión por parte de su jefe, cierto día en medio de la noche se despertó a causa de los dolores que sufría en los hombros y las muñecas. Dice Kim, temí que algo así me iba a suceder, pero siempre es impresionante cuando el hecho se produce en verdad. No sé por qué, que no pude decir antes. Me están empezando a doler los brazos y tengo que disminuir un poco el ritmo de trabajo. Por ejemplo, haciendo la tarea de una persona y no la de 2 o 3. Pero en mi mente resonaba la voz de Ken, diciéndome lo maravillosa que era Miranda. Estaba decidida a demostrar que yo era por lo menos tan buena como ella. Ese desalmado sabe cómo manipularme. Lo que más me asusta es que yo misma soy culpable de toda esta situación. Dice la autora, cuando no protegemos nuestro cuerpo, este nos envía mensajes por medio del dolor, hasta que le prestamos atención. En el caso de Kim, los reiterados problemas físicos causados por el estrés le indicaban que al ceder demasiado a las presiones laborales, estaba arriesgándose a sufrir consecuencias físicas de gravedad. En la situación de Kim, causa y efecto resultan bastante obvios. Demasiado trabajo, jornadas de muchas horas y la presión de destacar en su desempeño la habían agotado y su cuerpo se rebelaba. No estoy de acuerdo con la opinión de que toda enfermedad física sea psicosomática, pero he tenido amplia evidencia de que la mente, las emociones y el cuerpo están íntimamente relacionados. La angustia emocional puede incrementar significativamente nuestra vulnerabilidad a dolores de cabeza, espasmos musculares, problemas gastrointestinales, trastornos respiratorios y una cantidad de otras afecciones. Estoy convencida de que el estrés y las tensiones que se combinan con el chantaje emocional pueden manifestarse por medio de síntomas físicos cuando se cierran o bloquean otras vías de expresión. La traición a otros para aplacar al chantajista. Sabemos que rendirse al chantaje emocional nos conduce a traicionarnos a nosotros mismos y a nuestra integridad personal. Pero con frecuencia ignoramos el hecho de que, a fin de aplacar al chantajista o evitar que éste nos censure, también podemos llegar a traicionar a otras personas importantes en nuestra vida. A lo largo de este libro se han mencionado muchos ejemplos de cómo el chantaje emocional afecta a otras personas relacionadas con la víctima del mismo. Josh traicionaba a Beth al decirle a su padre que ya no salía con ella. Beth se sentía muy lastimada y sufría porque Josh no la cuidaba ni a la relación entre ambos. También sabía que cuando llegara el momento, y como siempre sucede, la verdad finalmente se descubriría. Habría más conflictos y problemas que si Josh hubiese controlado la situación desde el principio con mayor coraje. Karen se encontró atrapada entre su madre y su hija, enfrentada a una situación en la cual inevitablemente tendría que lastimar a una u otra. Dice Karen, yo había preparado una pequeña reunión para celebrar los 75 años de mamá. Cuando me preguntó quiénes vendrían, le leí la lista de invitados, pero al llegar al nombre de mi hija Melanie, me detuvo. No quiero ver a Melanie, me dijo. Ya sé que es tu hija, pero se ha portado muy mal conmigo en los últimos años. Me faltó el respeto. La última vez que la llamé por teléfono estaba demasiado ocupada como para atenderme siquiera. Solo se porta bien cuando quiere algo. Traté de aplacarla diciéndole que Melanie tenía muchos planes últimamente. Pero mamá no quería saber nada. Si no le dices a Melanie que no vaya, me conmino. No quiero tu fiesta. La puedes hacer, pero sin mi presencia. No sería el primer cumpleaños que paso sola. Así que tuve que decirle a mi propia hija que su abuela no la quería ver en su cumpleaños. Palabras de la autora. Karen permitió que le involucraran en conflicto entre su madre y Melanie.
y se convirtió en el mensajero de todos los sentimientos negativos que existían entre dos mujeres adultas. Como la mayoría de nosotros, ella no había aprendido ninguna estrategia eficaz para enfrentarse con ese chantaje emocional y supuso que solo tenía dos opciones: ceder a las exigencias de su madre y herir a su hija, o mantenerse firme e invitar a su hija, arriesgando lastimar a su madre en cualquiera de los dos casos. Era Karen quien iba a ser la afectada. Muchos nos hemos visto involucrados en situaciones difíciles como la de Karen, forzados a elegir entre dos personas queridas cuando una de ellas nos presionaba con su chantaje emocional. Elige yo o tus hijos. Es una exigencia que se oye con frecuencia. Esa fue la opción que Alex le planteó a Julia cuando se decidió que el hijo de ella le requería demasiada atención, la cual Alex reclamaba para él. Otra situación familiar podrá involucrar a diversos miembros de la familia que se presionan entre sí para aliarse con uno de los padres contra otro, sobre todo después de un divorcio. Si el divorcio ha sido muy difícil, una forma habitual del chantaje emocional es: si sigues viéndote con tu padre o madre, no te hablaré nunca más. Es una situación muy dolorosa, cualquiera que sea el camino que la víctima de ese chantaje elija. Alguien será traicionado, con lo cual a la carga afectiva se suman la culpa y el autorreproche. Las consecuencias sobre la relación. El chantaje emocional elimina la sensación de seguridad de cualquier relación. Cuando hablo de seguridad me refiero a una buena voluntad y confianza, es decir, los elementos que nos permiten sincerarnos con otra persona, sin temor a que nuestras ideas y pensamientos sean malinterpretados o difundidos. Si el factor de seguridad desaparece de un vínculo, este no es más que una relación carente de ese contenido afectivo que nos permite ser auténticos frente a la otra persona. A medida que el nivel de seguridad dentro de una relación disminuye, nos hacemos más cautelosos, escondiendo más y más cosas del chantajista. Dejamos de confiar en que esa persona le importan nuestros sentimientos o bienestar y que ni siquiera nos esté diciendo la verdad. Sabemos que cuando estén decididos a conseguir lo que quieren, pueden ser insensibles en el mejor de los casos e inescrupulosos en el peor. La víctima de todo ello es la relación misma. La sumisión de las víctimas. Ebb habló de la disminución de la intimidad en su relación con Elliot de un modo particularmente conmovedor. Palabras de: yo sé que suena muy extraño y absurdo, pero las cosas no siempre fueron como ahora. Durante el primer año de noviazgo, nuestra relación era muy distinta, simple y romántica. Elliot es inteligente y muy talentoso, y estamos muy enamorados. Solo cuando nos fuimos a vivir juntos comenzó a mostrar el aspecto insano de su personalidad. Ahora, vivir con Elliot es una presión constante. Es imposible de describir. Es como cuando uno se enoja con alguien y después de esa persona se enferma de gravedad. En el fondo uno lo sigue amando y se preocupa por lo que le pasa, pero ya no hay intimidad, al menos que una intimidad genuina. No hablo del aspecto sexual, sino del aspecto emocional. No le puedo revelar mis verdaderos sentimientos porque él se ha vuelto tan vulnerable, tan frágil. No le puedo hablar de mis sueños o de mis planes porque él los percibe como amenazadores. No son temas de los que pueda hablar. Y si no hay verdadera intimidad, cuando uno tiene que cuidar cada palabra que dice. Dice la autora: las víctimas del chantaje emocional se acostumbran tanto a los comentarios negativos, la desaprobación, la presión y las reacciones exageradas del chantajista que, como Ebb, son renuentes a compartir con esa persona aspectos importantes de su vida. Se deja de hablar de cosas tontas o humillantes que hemos hecho. El chantajista nos ridiculiza. Sentimientos de tristeza o inseguridad.
El chantajista los podría utilizar en contra de nosotros para probar que hacemos mal en oponernos a sus deseos, esperanzas, sueños, proyectos, objetivos y fantasías. El chantajista podría destruir nuestra ilusión o utilizarlos como prueba de lo egoísta que somos. Experiencias desdichadas o circunstancias difíciles en nuestro pasado o infancia. El chantajista podría utilizarlos como prueba de nuestra inestabilidad emocional y deficiencia. Cualquier cosa que pueda demostrar que estamos cambiando o evolucionando, el chantajista no quiere que estemos seguros de lo que hacemos. Si con frecuencia tenemos que cuidar lo que decimos y hacemos, ¿qué queda de la relación? La conversación sobre temas superficiales o neutros, incómodos, silenciosos y mucha tensión. Y en el fondo esa calma artificial que rodea al chantajista satisfecho y a la víctima que ha sido a sus exigencias. Se abre un abismo cada vez más grande entre ambos. La madre de Karen recurre a la presión para conseguir que pase más tiempo con ella, pero si hablara con una figura de cartón tendría la misma relación personal que la que tiene con su hija. La rígida conducta entre ambas no deja espacio para la verdadera Karen ni para las cosas que le importan. Es como si ambas mujeres estuvieran separadas por un alambrado de púas, una de las hileras formadas por la crítica materna y otra por los esfuerzos de Karen por protegerse, distanciándose. Es sorprendente cuánto de nosotros mismos callamos cuando tratamos de evitar un nuevo incidente de chantaje emocional. Hablamos de cosas intrascendentes para evitar cualquier tema serio o, peor aún, alguna nueva exigencia. Zoe lo describe muy bien. Palabras de Zoe. Ya ni siquiera le pregunto a Tess cómo le va, porque sé que ella me lo dirá y luego esperará que yo le solucione los problemas. Me imagino que podemos hablar sobre, el tiempo o el equipo de básquet local, sobre Mel Gibson o alguna película, pero solo comedias. Trato de no profundizar en nada. Dice la autora. En una situación marcada por el chantaje emocional, la relación con amigos, la pareja o integrantes de la familia, que en un tiempo fue buena y profunda, comienza a hacerse más y más superficial, a medida que la cantidad de temas no conflictivos se va reproduciendo. Allen, el comerciante que estaba convencido de que debía ser cuidadoso con lo que compartía con Joe, debido a su extrema dependencia y forma exagerada de reaccionar, dice, palabras de él, no le puedo decir que me siento aterrado o inseguro, porque se supone que yo aquí soy el peñón de Gibraltar, pero es mi esposa y quisiera poder compartir con ella aunque fuera alguna de las situaciones por las que he pasado últimamente. Tengo problemas en la empresa. Las ventas bajaron mucho y tuve que recurrir a algunas de mis inversiones para poder pagar gastos fijos. Hay una pequeña fábrica en San José que yo quisiera ir a ver. Sus dueños hablan de nuevos contratos que podrían llegar a ser mi solución. Pero ni quiero mencionar el hecho de tener que hacer un viaje y estar algunos días ausente. Me va a hacer un escándalo de aquellos. Y no le puedo decir la verdad, porque se preocuparía. Esto ha dejado de ser una sociedad para convertirse en un espectáculo unipersonal. Dice la autora. Allen se autocensuraba y evitaba hablar de los temas que consideraba que yo no sabría cómo manejar. En consecuencia, aun cuando vivían juntos, se sentía muy solo, sin la intimidad que surge cuando uno puede compartir con la persona que ama tanto las alegrías como los pesares. Pero el matrimonio de Allen se había convertido en un chaleco de fuerza emocional. La represión de sentimientos. Una de las grandes paradojas del chantaje emocional es que en cuanto más sentimos que el chantajista exige nuestro tiempo, atención o afecto, menos libres nos sentimos para brindarlos. Muchas veces nos reprimimos incluso de dar hasta la más mínima señal de afecto,
por miedo a que sea malinterpretada como un signo de que hemos cedido a su presión. Nos convertimos en seres afectivamente mezquinos en el intento de no alimentar las esperanzas o la fantasía del chantajista. Roger, el guionista cinematográfico, comentó sobre la paradoja al comienzo de nuestras sesiones, poco antes de que él y Alice lograron establecer la relación sobre bases más firmes. Dice Roger, Alice y yo pasamos buenos momentos juntos y me gustaría decirle lo feliz que me siento, cuánto la aprecio y que ella en muchos aspectos es una mujer maravillosa. Pero no puedo decir nada que sea demasiado tierno porque sé que lo va a interpretar como una propuesta matrimonial. O empezará de nuevo con la historia del bebé. Soy una persona muy afectuosa y demostrativa, pero con Alice me contengo mucho, porque no quiero que se haga falsas ilusiones. Por eso, al mismo tiempo, me hace sentir muy mal porque siento que no puedo expresarme libremente y además sé que ella se siente rechazada. En aquel momento de la relación, Roger no se sentía libre para expresar sus verdaderos sentimientos, aun cuando los mismos eran positivos, porque sabía cualquier cosa que dijera sería malinterpretada y crearía en Alice expectativas poco realistas que además se convertirían en excusa para un chantaje emocional futuro. Muchas veces tenemos que guardarnos nuestros sentimientos de dicha o ternura, porque a no ser que pueda ser feliz de acuerdo con las condiciones planteadas por el chantajista, no hay mucho para celebrar. Josh obviamente no puede compartir su felicidad con su familia debido al intenso rechazo de su padre a su relación con Beth. Dice, no quiere ni oír hablar del tema. Se supone que yo llevo una vida independiente. Mi padre me dice que me quiere, pero ¿qué clase de amor es este?, se preguntaba Josh. Ni siquiera sabe quién soy yo. La relación que el padre de Josh cree tener con su hijo no existe. Y lo que es real, la felicidad que Josh encontró al lado de Beth, solo puede existir al margen del conocimiento del padre de Josh. La relación entre el padre e hijo es un fraude, como la mayoría, si no todas, de nuestras relaciones a lo largo plazo con un chantajista emocional. Cuando la seguridad y la intimidad han desaparecido de una relación, nos acostumbramos a actuar. Fingimos que somos felices cuando no lo somos, y decimos que todo está bien cuando ello no es cierto. Actuamos como si algo no nos importara, cuando en realidad nos entusiasma, y simulamos amar a la persona que nos presiona a pesar de que ya casi no la reconocemos. Lo que solía ser una graciosa contradanza de cariño, afecto e intimidad se convierte en un baile de máscaras en el cual cada uno va ocultando cada vez más su verdadera identidad. Ha llegado el momento de reunir todo lo que hemos aprendido y comprendido hasta aquí, a pasar a la acción, a fin de que usted pueda comenzar a manejar efectivamente el chantaje emocional y enfrentar a la gente que lo utiliza contra usted. Se sorprendería de la rapidez con la que recuperaría su integridad. Además, logrará mejorar de manera sorprendente su relación con el chantajista emocional. Bueno, pues son las 22:07 del día 14 de septiembre del año 2020 y acabamos de terminar la lectura del 7º capítulo de este libro de chantaje emocional, así como de la primera parte de este libro, ya que en esta primera parte la autora pues nos expone diversos casos de sus pacientes, diversas formas en cómo se muestra el chantaje y la forma que nos manipulan, y así como las causas tanto del chantajista como de la persona quien lo recibe, ya que es una dinámica que se da entre ambos o ambas partes de la relación, tanto si es una relación de padres a hijos, de hijos a padres, o en relación laboral, y sobre todo en la parte de la pareja.
Hasta aquí lo que expone la autora. Ya en el siguiente siguiente apartado del libro, pues ya la autora nos va a hablar acerca de ciertas estrategias de cómo manejar este chantaje y evitarlos o tolerarlo. Por el momento, pues gracias por tu atención hasta aquí y esperamos en pronto continuar con esta lectura y seguir aprendiendo.